Hoy en Radio Murcia vamos a hablar de hidrógeno verde. Vivimos tiempos marcados por la emergencia climática, por la transición energética y por la necesidad de dar ese salto a lo que además nos está empujando la geopolítica, con cambios en las relaciones de poder entre las grandes potencias, los intereses comerciales y también con la invasión de Ucrania por Rusia, con un trasfondo también energético evidente. En esta coyuntura se habla de nuevas fuentes energéticas alternativas a los combustibles fósiles sostenibles y que ayuden a la descarbonización de la industria, de las ciudades, del transporte, y ahí es donde entra en juego una nueva fuente de energía de la que se está hablando mucho, el hidrógeno verde. Hoy queremos hablar de qué es el hidrógeno verde y qué puede aportar a la región de Murcia, tanto en el plano de esos avances en la transición ecológica como a su economía, a su industria, a su empleo. Para ello está con nosotros José Miguel Paredes, es ingeniero industrial y responsable del área de energía del CETEMBA, el Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente. José Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a la cadena SER. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros José Javier López, catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental del área de Química Física de la Universidad Politécnica de Cartagena, responsable del grupo de hidrógeno de pilas de combustible de esta misma universidad. José Javier, ¿qué tal? Bienvenido a la SER. Un placer estar aquí y poder hablar un poco del hidrógeno. La primera pregunta, como hemos dicho, ¿qué es el hidrógeno verde? Contadnos. Bueno, en primer lugar, tal como hemos comenzado, el hidrógeno no es realmente una fuente de energía. Es lo que se denomina un vector energético. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no existe en la naturaleza. Prácticamente todo el hidrógeno está combinado con otros compuestos, formando agua, hidrocarburos, alcoholes. Entonces, el primer problema que existe es que el hidrógeno no existe libre y, por tanto, tenemos que fabricarlo. Cuando se fabrica ese hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables, es lo que da lugar a su nombre, es el hidrógeno verde, puesto que no emite ningún tipo de emisiones de gases contaminantes. Es la primera aclaración que tenemos que tener en mente, que el hidrógeno, la ventaja es que en determinadas aplicaciones no emite ningún tipo no realiza emisiones de gases de efecto invernadero, pero el problema que tiene es que no existe en la naturaleza de forma libre, con lo cual tenemos que fabricarlo. Entonces, ¿cómo se produce, cómo se fabrica ese hidrógeno verde? ¿De qué tanto estamos escuchando ahora? Ese hidrógeno verde, primero, el hidrógeno se consume y se fabrica durante hace muchísimos años en el sector químico. En el sector químico se utiliza hidrógeno en muchísimas aplicaciones, desde la fabricación de plásticos a hidrogenación por ejemplo, para la fabricación de margarina, en cualquier proceso de síntesis química, se utiliza muchas veces el hidrógeno y ese se produce desde hace mucho tiempo. El hidrógeno verde es el hidrógeno que se fabrica sobre todo con tecnologías que no producen emisiones de CO2. Esas tecnologías son fundamentalmente y las más maduras que existe actualmente, lo que se llama hidrólisis, que todos la hemos visto en el colegio, que es básicamente cuando tú pones dos electrodos, dos cables que metes en un agua con un poco de sal, se produce hidrógeno y oxígeno como consecuencia de la descomposición de la molécula de agua. Ese hidrógeno que se produce con fuentes de energía renovables, es decir, esa corriente eléctrica producida a partir de fuentes de energía renovables, como puede ser la solar o la eólica, pues el hidrógeno que se produce no ha emitido ningún tipo de emisiones de CO2 y eso es lo que se denomina hidrógeno verde. O sea que con energía solar y eólica podríamos producir ese hidrógeno, ¿no? Esa es la idea. Ajá. La idea es producir hidrógeno a partir de energía solar y fotovoltaica, solar, fotovoltaica y eólica, de la cual, sobre todo la fotovoltaica, en Murcia disponemos pues bastante. Nos apuntas que el hidrógeno verde no arroja a la atmósfera emisiones de CO2. Imagino que ese es el principal factor que ahora mismo lo convierte en tan interesante en este momento de transición ecológica. Pero ¿qué otras alternativas ofrece respecto a otras energías? Bueno, el primer problema que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad está montada en virtud de los combustibles fósiles. Ajá. Entonces, hemos montado una sociedad en la cual vivimos un estilo de vida en el cual toda la vida es muy cómoda. Tú llegas a una gasolinera, repuestas tu coche
en la gasolinera, tú llegas a casa, le das al botón de la luz, se te ilumina, haces un contrato con cualquier compañía hidroeléctrica, te llega la corriente eléctrica, y lo que tenemos que tener en mente es que ese modo de vida, al hacerlo tan dependiente de los combustibles fósiles, obviamente tiene que cambiar por los dos prejuicios: económicos, porque dependemos finalmente de terceros países, como puede ser ahora mismo el problema que está teniendo Europa en general con el problema del gas ruso, o de los países de la OPEP. Y luego tenemos también un problema ambiental con las emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno verde es una alternativa, una posible alternativa para suplir ciertos problemas que causa cuando ya queremos romper la conexión con los combustibles fósiles. Entonces, el hidrógeno puede tener una aplicación, por ejemplo, en ciertos procesos industriales, en vez de producirse como se produce el hidrógeno, que es a partir de gas natural sobre todo, puede utilizar fuentes de energía renovables para producir ese hidrógeno, y por ejemplo, en petroquímica, en acería, en una serie de procesos industriales, ese hidrógeno no contamina. Se puede utilizar también en determinadas aplicaciones en automoción. En automoción hay tecnología actual, que si quieres luego hablamos más detenidamente, en cuál es una posibilidad de movilidad sostenible y en determinadas condiciones también se puede utilizar en instalaciones domésticas para suplir lo que serían las baterías Lo que tenemos que pensar también que, desde mi punto de vista, el hidrógeno no va a resolver todos los problemas. Ahora mismo a corto plazo, ¿no? Ni- Este ni momento a de medio dependencia ni a energética. medio plazo, no. Ni a medio plazo tampoco, porque una de las cosas que está, no lo digo yo, lo dicen los trabajos de otras publicaciones científicas a nivel internacional, el producir el hidrógeno verde, por ejemplo, y imaginar que va a sustituir el gas natural por hidrógeno verde, vas a producir grandes cantidades de hidrógeno verde, lo vas a meter en un gasoducto, en este caso hidrógeno, y lo va a distribuir por las casas como si fuera gas natural, eso está descartado. ¿Por qué? Porque hay problemas que son irresolubles, como son que la molécula de hidrógeno es la molécula más pequeña existente. No tiene masa y por tanto su transporte se hace prácticamente ineficiente. Tienes que poner muchos compresores para ser capaz de bombear ese hidrógeno, porque si no, no... O sea, prácticamente que hay que consumirlo donde se produce. Hay que producirlo y consumirlo in situ. Entonces, una petroquímica, como puede ser el Valle Escombreras, que se produce en Escombreras y tiene que ir desde el electrolizador hasta su consumo 100, 200, 500 metros, 1 kilómetro, pues absolutamente viable. Producir en Escombreras y mandar el hidrógeno de Escombreras a Francia, pues por lo que está demostrado que es inviable. Al igual que su transporte por camiones también es inviable. La tecnología del hidrógeno está más que demostrada, que consiste su producción y su consumo in situ. ¿Se produce ya hidrógeno verde para esos usos que nos apuntas aquí en la región de Murcia? Por lo que sabemos nosotros, en la región de Murcia se están iniciando muchos proyectos para poner en marcha ya ese hidrógeno verde. Desde hace un par de años que salieron unas manifestaciones de interés del Ministerio para ver qué proyectos se podían lanzar, pues se agruparon diferentes empresas a nivel regional y pusieron en marcha diferentes iniciativas. Ahora mismo en la región hay solo experiencias muy pequeñas, muy experiencia piloto a nivel laboratorio, pero ya sí se están poniendo los cimientos o los primeros pasos en grandes proyectos para producir ese hidrógeno. El primer paso va a ser un poco, como decía Javier, ese consumo directo de la industria, que al final es el mayor consumidor de hidrógeno a nivel nacional y europeo. Y es el primer paso que va a hacer, descarbonizar la industria. El hidrógeno verde lo que va a permitir, lo que se plantea que va a ser la herramienta que permita descarbonizar sectores que de otra forma no podrían descarbonizarse. Es decir, una movilidad urbana con un vehículo eléctrico, pues sí, permite descarbonizar el transporte, pero si queremos hacer transporte pesado, el hacerlo con baterías es inviable por el peso propio de la batería. Entonces es ahí donde va a entrar el vector del hidrógeno verde para poder ser comprimido, cargado en camiones y facilitar la movilidad. En primer lugar es eso, van a entrar los proyectos industriales. En segundo paso se prevé que entre en la movilidad y ahí se están lanzando iniciativas de hidrogeneras en la región. Y ya de partir, pues ya se irán abriendo en función de que se vaya abriendo el mercado, pues surgirán otros usos, pues a nivel industrial, químico, doméstico. En vuestro centro tecnológico, ¿en qué líneas estáis trabajando en esa dirección de dar a conocer, de difundir, de transferir el hidrógeno verde?
Vale, nosotros desde este tema empezamos a trabajar desde ahora unos 4 años en la vía de un poco para ver ese problema que comentaba Javier de qué hacer con ese hidrógeno dentro de la red de gas natural. Pues el hidrógeno al final es un elemento tan versátil que no solo te permite ser consumido directamente, sino te permite crear otra serie de combustibles sintéticos que sí que son mucho más fáciles de usar y mucho más fáciles de gestionar. Nosotros entramos con un proyecto para enriquecer el biogás, el metano que se produce en las fábricas, con hidrógeno renovable y producir metano o biometano. Ese biometano sí que ya lo puedes inyectar en la red de gas natural y te permite su distribución. Otras vías de las que llevamos, ya empezamos a trabajar a partir de ahí, entramos en otro proyecto de uso, de una experiencia de demostración a través de un proyecto europeo que se llama Sudo Energy Push, para el uso doméstico de hidrógeno y focalizado en viviendas sociales. Nosotros entramos en colaboración en este caso con diferentes socios de Portugal y Francia y con la Universidad de Cantabria, y se ha hecho una experiencia piloto allí en Cantabria, donde el hidrógeno se está usando para almacenar energía renovable en una vivienda social. Y últimamente, en el último proyecto que participamos, el que ya colaboramos con Javier, es en el desarrollo de una de la primera pila, ¿no?, de combustible que se ha hecho aquí en la región, que nosotros estábamos buscando la aplicación y fue para el sector logístico, para su uso en carretillas elevadoras. ¿Qué estáis aportando desde la Politécnica? Porque Pues, aquí estamos hablando ya de aplicaciones industriales, aplicaciones tecnológicas, pero esa parte previa de investigación imagino que también nos corresponde a vosotros en la Politécnica. Como cualquier otra universidad, nuestras funciones son dobles. Por una parte, la parte formativa, y en la parte formativa tenemos un máster de energía renovable en el cual se imparte una asignatura específica sobre hidrógeno y pila de combustible, con lo cual se forman a titulados en este máster teniendo conocimiento de esta tecnología en diferentes aspectos, tanto su producción, su consumo, así como las características físico-químicas y del gas y del hidrógeno como combustible. Y luego, digamos, aspectos puramente investigador y formativo también de investigadores a través de tesis doctorales, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, diferentes estudiantes que se están formando y están teniendo un primer contacto con la tecnología relacionada con el hidrógeno, aparte de los desarrollos propios de, como te decía antes, del diseño, construcción, fabricación y optimización, tanto de pilas de combustible como electrolizadores. Quizás lo de pila de combustible suena un poco raro, pero es un sistema bastante sencillo de explicar. ¿Cómo son esas pilas de combustible? Una pila de combustible básicamente podríamos considerar que es como una batería convencional. La diferencia fundamental de una batería una batería consiste en transformar una energía química en corriente eléctrica, sin ningún tipo de artefacto mecánico. Es decir, una batería pues lo conecta polo positivo o negativo, produce corriente eléctrica. En estas pilas de combustible es exactamente, digamos, igual que una batería. Lo que ocurre es que en este caso, para que funcione, necesita suministrarle el combustible de forma continua. El combustible que se le suministra es aire e hidrógeno. Entonces se combinan mediante un proceso que digamos que es sencillo. El hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua. El producto que se genera únicamente es agua y calor y produce corriente eléctrica. La idea es sencilla. Metes hidrógeno, oxígeno, aire, y eso se combina y produce corriente eléctrica y agua. Y ahí no hay ningún tipo de emisión de gas de efecto invernadero ni nada de nada. Es absolutamente limpio. Y nosotros trabajamos en ese desarrollo de ese tipo de tecnología y hemos sido la primera en España que hemos fabricado con tecnología propia, incluyendo componentes de estas pilas de combustible, una pila de combustible de 1 kilovatio de potencia. Interesante, eso nos da una idea de que en la región de Murcia existen muchas potencialidades. Primero por la producción de energía solar, que es fundamental, claro, por la investigación en la que estáis trabajando y también por la presencia de un polo industrial, como hablábamos en Escombreras, que puede demandar o puede incluso producir ese hidrógeno verde. Son digamos, los tres pilares, esos potenciales que tiene nuestra comunidad. Sí, existen muchos... existe un gran interés, pero no solamente por sectores como podemos estar hablando ahora, sino sectores punteros a nivel mundial. Ahora mismo tenemos aquí la empresa de Navantia, que el famoso submarino S-80,
hay una tecnología detrás que está basada en el hidrógeno, para que en vez de utilizar eh, los motores y la energía convencional a base básicamente de motores de gasoil combinado con baterías, pues en este caso utilice una pila de combustible como energía que impulse el submarino. Así que hay diferentes sectores, no solamente el petroquímico, en la parte de la producción, como puede ser empresas muy importantes en la región de Murcia de energía fotovoltaica, sino incluso el sector naval que está también involucrado en el desarrollo de esta tecnología. Sí, bueno, eso sería lo que al final es lo que busca Europa en esa estrategia europea del hidrógeno, y la española era fomentar lo que son los valles del hidrógeno. Un valle del hidrógeno es donde hay diferentes actores, productores, consumidores, ciencia, tecnología, se combina para fomentar ese hub del hidrógeno. Y en la región de Murcia, la verdad es que contamos con todo el potencial para hacerlo, partiendo de, como decías bien, del recurso solar, que va a hacer que el hidrógeno que se produzca aquí sea un poquito más barato o más barato que el que se produzca en otros sitios. Hay varios estudios internacionales que ya reflejan en qué zonas se puede producir un hidrógeno, y la región de Murcia está en todos ellos. ¿Qué dicen esos estudios? Pues un poquito más amplianos. Pues, por ejemplo, hay unos estudios que al final han hecho de ver dónde están las zonas potenciales de generar este hidrógeno verde como herramienta, y lógicamente va siempre ligado a la zona donde hay energías renovables. Está el norte de Europa, donde vamos a trabajar con eólica, y la zona, digamos, de la zona de África del Norte y África con la energía solar, pero claro, nuestro clima casi que enlaza con la zona de África. Entonces entramos a tener un clima, un potencial solar que hace que el hidrógeno que produzcamos pueda competir a nivel europeo. De hecho, por eso muchas empresas europeas están ya poniendo el foco en España para ser un potencial productor de hidrógeno. Aquí tenemos una iniciativa que es la plataforma, como apuntabas, del Valle del Hidrógeno. ¿A quién agrupa esa iniciativa aquí en la región de Murcia? ¿A quién agrupa? Pues primero está hay varias iniciativas. La primera es una impulsada por la Administración Regional, que es la plataforma del Valle del Hidrógeno de la región de Murcia. Ahí forman parte el gobierno regional, forman parte de las diferentes asociaciones empresariales, entre las que está CETEMA como asociación empresarial, el Centro Tecnológico Naval, la Politécnica, AEVE, y después diferentes empresas ya referentes a nivel regional. Otro de los que forman parte de esta plataforma del Valle es AMUR. AMUR es una asociación que se creó hace un par de años, va a cumplir ahora 2 años ahora en noviembre, aquí en la región de Murcia, por varias empresas que querían poner el foco de Europa en esta región para vender el potencial que teníamos como hidrógeno verde. AMUR es la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde de la región de Murcia, y la fundan en un primer momento Soltec, que es una empresa líder en renovables, Enagas, que es el operador del sistema de gas, Andamur, que es un operador logístico que tiene conectaciones de servicio para el sector logístico, y Primafrio, que es líder en transporte por carretera. Fundan Enagas y enseguida se entran como impulsores Repsol y Engie, dos grandes multinacionales. La idea de AMUR desde un primer momento es decir, oye, si tenemos este potencial en la región de Murcia, vamos a mostrarlo, y que esas inversiones de las que tanto se empezaron a hablar del hidrógeno no vayan a otros polos, sino que también empiecen a implementarse en la región de Murcia. Y a raíz de ahí pues ya se han ido desarrollando iniciativas y ya se empiezan a materializar algunos de estos proyectos. Porque ahora mismo, ¿qué peso tiene el sector? Por hacernos una idea, ¿cuántas empresas pueden estar moviéndose en torno al mismo? Pues ahora mismo, directamente, por lo menos que interesa o promoviendo proyectos de hidrógeno, en AMUR ya somos 33 entidades. Yo creo que son 29 empresas, entre las que están, pues eso, de las grandes químicas, está Iberdrola, está Exolum, está otro tipo de empresas como Estrella de Levante, Moasa, de diferentes sectores, grandes ingenierías, que también tenemos en la región, que también tiene el potencial de dar servicios al sector del hidrógeno, y ya se están agrupando y creando sinergias para mover proyectos en la región. En este momento decíamos al principio de mucha convulsión internacional, dependencia energética. También es verdad, estamos saliendo de la pandemia, y la Unión Europea
a través de los fondos Next Claro. Generation está apostando mucho por esta transición hacia otras fuentes de energía. ¿Cómo se puede aprovechar esos fondos que también se están aprovechando ya aquí en la región de Murcia para dar ese salto? Sí, o bueno, ahora mismo empiezan lo que te comentaba a materializarse. Ahora mismo hay los fondos, salió la hoja de ruta del hidrógeno, se publicó también a final del 2020, después dentro del plan de recuperación y resiliencia se constituyó lo que es el PERTE de renovables, donde incluye el hidrógeno verde, dentro de la componente 9, y esas ayudas se solicitaron el año pasado y van a resolver ahora en breve. Pero a nivel europeo sí que había otras ayudas, como son los proyectos de interés comunitario, y que ha resuelto ya. Y por ejemplo hay un gran proyecto que fue impulsado por Enagás Renovable, Repsol y Engie para poner el primer electrolizador de gran escala aquí en el Valle de Escombrera. Eso es una inversión que presentaron hace unas semanas aquí en Cartagena y que va a movilizar ya para empezar unos 215 millones de euros con el consiguiente desarrollo de empleo y actividad en la región. Y va a ser el primer paso, creemos, para que alrededor de ese gran electrolizador y esa gran producción empiece a desarrollarse ese hub del hidrógeno del Valle de Escombrera. Para que veamos cómo eso se puede transformar o cómo se puede transferir entre la investigación, la universidad, la empresa. Hablamos de una inversión de grandes empresas que ronda los 215 millones de euros, pero incluso en el ámbito universitario, ya también, más allá de esos avances, de esa primera pila de combustible, ya tenemos las primeras spin-off vinculadas al hidrógeno verde que salen de la universidad. Los resultados de este trabajo nos animó a montar una spin-off para hacer la transferencia de los conocimientos y los desarrollos que estábamos haciendo en la universidad y a través de esa spin-off pues comercializar ese tipo de tecnología por parte de la empresa y hacer una transferencia real de los laboratorios al mundo real de esta tecnología. Bueno, por concluir, quiero pediros a los dos pequeño cierre, una pequeña valoración de lo que es el hidrógeno verde y el futuro ahora mismo que tiene aquí en la región de Murcia. José Miguel. Bueno, pues yo viendo un poco y donde trabajo y con tú quien trabajo, tienes que venderlo. Claro, no. Y estábamos convencidos de ello antes de eso, durante la Constitución. Desde la Constitución de la asociación que contaron con CETESMA, pues creemos que la región de Murcia tiene que ser uno de los valles europeos del hidrógeno verde. Tenemos las condiciones, tenemos las empresas, tenemos la ciencia, tenemos las ingenierías y tenemos que aprovechar esta oportunidad para generar ese valle de hidrógeno y atraer empresas, atraer otras industrias alrededor de ello. ¿Y José Javier? Pues yo sobre todo lo que querría hacer es que ser un poco realista y entonces decir que a pesar de que el hidrógeno puede ser una alternativa a resolver determinados problemas, lo que no tenemos que caer en la idea que, como decía al principio, hasta ahora mismo los combustibles fósiles han supuesto nuestro bienestar y un bienestar que no lo vamos a igualar, yo creo que nunca. El hidrógeno es capaz de resolver determinados problemas en determinadas condiciones, pero no va a resolver todos los problemas. Vamos a necesitar otro tipo de energía aparte de puramente de las relaciones con el hidrógeno. El hidrógeno yo creo que va a tener un gran factor, como he dicho al principio, desde el punto de vista de evitar contaminación del sector industrial. Que no es poco. Que no es poco, pero vamos a seguir teniendo un problema de la movilidad. Y en el sector de la movilidad, desde mi punto de vista, donde es el mayor campo de interés del hidrógeno verde, porque a través de una buena distribución de hidrogenera, produciendo el hidrógeno in situ, y haciendo que el coche, el propio vehículo, sea una planta de generación de energía doméstica, porque tú puedes cargar el coche en tu hidrogenera y luego cuando lo lleves a casa puedes enchufarlo y en vez de cargarlo, que descargue en tu propia vivienda y te genere hidrógeno verde de la hidrogenera, te lo lleves a tu casa y estés produciendo in situ en tu casa y energía verde. ¿Qué ocurre? Que para llegar a ese nivel de desarrollo, obviamente necesitamos inversión, ciencia y tecnología. Y el futuro viene de la mano de la ciencia y de la tecnología. No va a venir de procesos simples, porque los procesos simples hasta aquí no han llegado hasta aquí.
de aquí adelante vamos a depender de ciencia y de tecnología. Y lo que no se apueste por esa parte, pues lo vamos a ver. El futuro va a ser muy difícil. Bueno, pues José Miguel Paredes, del área de energía del CETEMA, el Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente. José Javier